Este lunes en 7.000 millones analizamos las severas restricciones. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a 7.000 millones. Tercer programa, segunda temporada. Este programa de la televisión pública que busca poner en contexto la información internacional, analizar en profundidad estos temas. Maxi, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Jorge? Bien, muy bien. Hoy vamos a tratar dos temas centrales. Uno de ellos, el periodismo en Japón, el periodismo en México, en el Día del Periodista en Uruguay, lo difícil que es desempeñar esta profesión en México, donde en lo que va del año ya murieron 11 periodistas asesinados. Y también vamos a estar hablando de China, sobre el Congreso del Partido Comunista, que mañana definirá la continuidad de Xi Jinping al frente del gigante asiático. Sin dudas, eso lo vamos a estar hablando con Ignacio Bartesay en un rato. Vamos a recorrer los intereses de la potencia en América Latina, pero comenzamos hablando de México y de esta situación tan particular, donde un día sí y otro también escuchamos hablar de violencia contra reporteros, violencia en general, en realidad, en México, con un país que muchas veces se dice que está tomado por el narcotráfico y la corrupción. Vamos a ver un informe de Reporteros Sin Fronteras y también de otra organización vinculada a la libertad de prensa que repasa las condiciones en las que viven quienes quieren reportar para la sociedad. México se mantiene en alerta roja en el mapa de la situación de la prensa en el mundo y en este año sigue siendo el país más peligroso del hemisferio occidental para los medios de comunicación. Además es incluso más riesgoso que Siria y Afganistán, según alerta Reporteros Sin Fronteras. La peligrosidad de México para ejercer el periodismo fue confirmada por Artículo 19, Organización de Defensa de la Libertad de Expresión con sede en Londres, que contabilizó 104 homicidios de comunicadores desde el año 2000 a la fecha, 31 de ellos ocurridos durante el gobierno del actual presidente, Enrique Peña Nieto. El informe de Reporteros Sin Fronteras considera que México es tierra de los cárteles de la droga y ocupa el número 147 de una lista de 180 países en la que el primer lugar en libertad de expresión lo ocupa Noruega y el último Corea del Norte. De México, el informe de Reporteros Sin Fronteras resaltó la pérdida de posiciones en los últimos 15 años, al pasar del lugar 75 en 2002 al 147 ahora. El informe agrega que cuando los periodistas cubren temas relacionados con el crimen organizado o la corrupción política, sobre todo a escala local, inmediatamente se convierten en blancos y con frecuencia son ejecutados a sangre fría, crímenes que en su mayoría, además, quedan en la impunidad. Al señalar que la ausencia de castigo en los crímenes contra la libertad de expresión forma parte de la persistente corrupción e impunidad que hay en México, la organización alerta sobre el contexto en el que algunos de los gobernantes y servidores públicos están directamente ligados al crimen organizado. También advierte que la corrupción de los políticos, asociados con la violencia del crimen organizado, erosiona el país, sobre todo a escala local, en especial en los estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, donde investigar un tema que genera molestia puede poner rápidamente en peligro a los periodistas. Y antes de empezar a hablar con Álvaro Padrón sobre este tema, les recordamos que ustedes pueden participar de 7.000 millones a través de las redes sociales, en Twitter, @7M millones, y nos pueden mandar mensajes de texto y WhatsApp a través del 092 10 40 74. Vamos a hablar en este día tan especial, en el Día del Periodista, del periodismo en México, y para eso tenemos a Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Álvaro, después de ver este tape, ¿México es un estado fallido? Bueno, es una de las explicaciones para que pase algo tan tremendo como lo que se acaba de escuchar, ¿no? Hay quienes llaman estado fallido, narcoestado. También. En cualquier caso, estamos frente a un estado que no es capaz de garantizar libertades básicas. Por ejemplo, ya no la libertad de expresión, la vida de quienes se desempeñan en la función como la de ustedes, la de transmitir las noticias a la gente. Y sobre todo el periodismo independiente, ¿no? Hay que entender que muchos de estos mensajes están dirigidos no en general al periodismo, sino a los que hacen determinado tipo de periodismo, a los medios y a quienes trabajan en esos medios. Yo, si tuviera que titular de dos maneras a México hoy, sería por el lado de la impunidad y de la desigualdad, que están muy relacionados, porque lo que pasa en México es precisamente para sostener un estado brutal de desigualdad,
se necesitan niveles de represión y de impunidad. Es decir, que cuando se reprime, por ejemplo, a la prensa, luego no se resuelvan esos casos. Entonces, se decía 11 periodistas asesinados en el 2017. Hay un ícono este año que fue la muerte del asesinato de Javier Valdés, un periodista que se dedicaba al narcotráfico. Él siempre dijo, fue por casualidad, no era su especialización. Sinaloa, ¿no? Miren qué estado. Fue poco después del asesinato de Miroslava Brecht, que también una periodista muy importante que había enfrentado y denunciado al narcotráfico, pero al final son 100 casos en 15 años. O sea, a esta altura es más riesgoso ser periodista en México que manejar un auto. Y miren que en México hay que manejar. En lo que va del año, 276 periodistas fueron agredidos en México por estar en temas de investigación y esto que decías vos, el vínculo con el narcotráfico. Sí, ¿no? pero perder la vida ya es algo que realmente pasa todos los límites. Y fíjense que 36 asesinatos de periodistas durante el gobierno de Peña Nieto, que era un gobierno además que hablaba mucho de evitar eso, ¿no? De un hombre que viene de los medios, que tiene mucho que ver con la televisión. Él decía, bueno, esto se va a acabar. Y yo diría, bueno, hay un último caso de un periodista de Cándido Ríos, de Veracruz, que incluso estaba bajo protección del Estado. O sea, imaginen el nivel de riesgo, el nivel de impunidad que alguien que está protegido por el Estado igual es asesinado. Y tiene que ver con las conexiones, se decía también en el informe, entre, digamos, el crimen organizado y también el Estado. Bueno, o el no Estado. Marcela Turati, una periodista mexicana con la que estuvimos hablando y ya vamos a ver la entrevista, nos decía eso, ¿no? Lo difícil que es distinguir cuando estás hablando con alguien de confianza, que por más que sea alguien del Estado, te puede estar enviando a una emboscada o puede estar compartiendo tu información. Y hace no tanto tiempo estuvo el famoso caso del malware que compró el gobierno de México para infectar los celulares de los periodistas y tener un control de todas sus llamadas y toda su información. Porque lo que se combina en todos los casos, y si ustedes ven casi la mayoría, la inmensa mayoría de los casos de asesinatos o de persecución tienen que ver con periodistas que investigan crimen organizado y corrupción política. Ahí hay un combo peligrosísimo que vincula al final, claro, a quienes se dedican al crimen organizado y quienes tienen que controlarlo. Entonces, nunca sabes por dónde viene el disparo. Y fíjense, 95% de los casos permanecen impunes. Claro, sin resolver. Eso Entonces, es lo más complicado. Ahora, la impunidad es mucho más amplia. Recordaremos todos los 43 estudiantes de Ayotzinapa. O sea, eso todavía no se sabe sigue nada. sin resolverse. Y hace pocos días, en la marcha de septiembre, volvieron los familiares a concentrarse en el centro de México para pedir que se esclarecieran los casos. Entonces, yo quiero terminar con una frase de este periodista, que es un ícono. Él decía, después de la muerte, del asesinato de Miroslava, que nos maten a todos si esa es la condena a muerte por denunciar este infierno, no al silencio. 2 semanas después de que dijo esto, lo mataron. Sí. Bueno, Marcela Turati, con quien hablamos y ya vamos a ver la entrevista, como decíamos, una de sus frases es que donde se instale el silencio gana la muerte. Porque eso es lo que sienten en muchas zonas del norte de México, sobre todo, es imposible tratar los temas. Porque no solo por el riesgo del periodista, sino también por el riesgo del testigo, que capaz que es un único testigo, que por hablar lo terminan asesinando. Entonces, no solo es compleja la profesión para el periodista, sino también para las personas con las que tienen que hablar. Están permanentemente en riesgo. Es que en realidad el mecanismo que utiliza, sobre todo el crimen organizado, es el del ejemplo. O sea, la idea no es tanto ir solo al periodista que tiene alguna denuncia en concreto, sino generar la imagen de que con ellos no se metan. Claro. Entonces, se produce un efecto que es tremendo, porque al final eso lleva al silencio colectivo. Por eso ustedes van a ver la insistencia del gremio de periodistas y de los periodistas individualmente de decir, no dejamos que esto ocurra. No es solo un problema de reivindicar la vida, también es un problema de decir, si no podemos practicar nuestra profesión, no vale la pena. Si consiguen amedrentar a los periodistas y silenciar la prensa, entonces habrá acabado el sentido. Yo quiero terminar diciendo que México está además en un momento existencial, de crisis existencial, porque México viene desde el 92 de una relación absolutamente clave con Estados Unidos al firmarse el NAFTA. Canadá, Estados Unidos y México entran en un acuerdo que es icónico en el mundo, que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, llamado más normalmente NAFTA,
que está en crisis porque Trump, el tsunami Trump, la primer víctima del tsunami Trump es México por el lado que se lo mire. Desde el muro hasta esto. Todo. En dos grandes elementos. La dependencia comercial de México con Estados Unidos, que es enorme, ha crecido de una manera brutal, es casi, diríamos, estadounidense dependiente, pero además se le suma a esto el tema de los migrantes, la cantidad de mexicanos que viven en México y que la idea de Trump es usarlos como culpables del deterioro de la calidad de vida de los norteamericanos, diciéndole... Los mexicanos que viven en Estados Unidos. Que viven en Estados Unidos y los que quieren pasar. Porque además hay un vínculo familiar, están las remesas, hay una relación absolutamente clave. Y esto está en cuestión y está afectando básicamente las elecciones. Fíjense que hay elecciones en el año que viene y puede haber un cambio radical. El que va a la cabeza en las encuestas es Manuel López Obrador, un hombre de centro izquierda, que viene a cuestionar gran parte de este sistema. Entonces, digamos, tenemos a un México en un estado de transformación profunda. Algunos dicen quizá vuelva México a América Latina, que la abandonó desde aquella opción estratégica. Y bueno, hay un acuerdo de México con Uruguay, también nos trae a tierra algunas de esas discusiones. En fin, va a dar para hablar México, no solo por este tema que es clave y que está muy bien que ustedes lo coloquen como colegas hoy en el Día del Periodista en Uruguay, porque es absolutamente inaceptable que sin que nadie se queje se sigan matando periodistas en México. Gracias, Álvaro. Vamos ahora con Jorge, que nos va a hablar de esta entrevista que les decíamos que tuvimos con Marcela Turati. Justamente, gracias Maxi, una periodista que tiene esta capacidad de liderar organizaciones, por ejemplo, una que se llama Periodistas de a Pie y que ha sido reconocida por la Organización Mundial Reporteros Sin Fronteras como una activista que está denunciando estas situaciones en México. Es momento de escuchar un testimonio de alguien que vive diariamente las dificultades de ejercer la profesión o el oficio, como quieran llamarle. Por ejemplo, habla de los recaudos que tienen que tomar a la hora de dialogar con sus fuentes, a la hora de dialogar con representantes de los gobiernos locales. Vamos a la entrevista con Marcela Turati. Primera parte. En el norte del país o en zonas donde los cárteles de la droga y también pues coludidos muchas veces con fuerzas del gobierno intentan controlar la droga, el paso de la droga, donde hay rutas, ahí es donde más peligroso es, las fronteras, lugares de puertos, ciertos lugares estratégicos. La política de este gobierno ha sido de impunidad. Si asesinan a un periodista, no se investiga, nadie llega a la cárcel, y eso es solo un mensaje que invita a cualquiera que quiera agredir a un periodista a hacerlo. Llevamos ya varios años tratando de crear colectivos de periodistas en los que nosotros mismos aprendemos a crear protocolos de seguridad, si es que alguno de esos salva, porque tampoco no es que puedas blindarte. Entonces a veces nos monitoreamos entre nosotros, entre los reporteros, para cuando vas a una misión, cuando tienes que ir a un lugar peligroso, pues hay alguien que está monitoreándote, dejas escrito dónde vas a estar, si no llamas a tal hora. Ya hay un plan para ver qué se tiene que hacer, a quién se tiene que alertar porque algo salió mal. Hacemos mucho escándalo en redes, a veces eso funciona, a veces no funciona. Y tomamos cursos de esto, de seguridad física, digital, autocuidado emocional, no sé, como trabajo en lugares de riesgo. Y pues así poco a poco, no sé, por lo menos uniéndonos ha sido un poco menos, bueno, no hay resultados, pues se siguen matando periodistas, pero sí creo que estamos o nos sentimos un poco más acompañados y protegidos entre quienes aplicamos ciertos protocolos y nos cuidamos y nos arropamos así. Cuando matan a un colega, no son todos los periodistas los que salen a protestar, ¿no? En México tenemos más de 120 periodistas asesinados desde el 2000 y más de 26 desaparecidos, más exiliados, desplazados, o sea, gente que tuvo que dejar la profesión. Entonces, pues cuando hay amenazas, la verdad es que no somos muchos los que salimos a protestar, desde ahí empieza la división. Ahora, en zonas de riesgo, los periodistas pues
parte de las estrategias para tratar de salir vivos de ciertas coberturas ha sido irse todos juntos, regresar juntos, que alguien los monitoree, a veces compartir información y todos publicar al mismo tiempo. También para evitar la censura del gobierno, ¿no? Que, como para hacer más ruido con ciertas notas que son muy importantes. Bueno, Álvaro, ahí veíamos el testimonio de Marcela Turati. ¿A qué distancia está Uruguay de esta realidad, de tener que trabajar de esa forma en el periodismo? Bueno, es impresionante, ¿no? Escuchar esto, además resuena la palabra impunidad. Y yo creo que estamos muy lejos porque, por suerte, esta no es una realidad que se viva en esta región, mucho menos en Uruguay. Colombia pasó por esta situación de manera muy fuerte y de alguna manera migró parte del crimen organizado de Colombia a México, y eso ha generado que el primer efecto sea justamente cómo se trata desde el crimen organizado y desde lo que no hace el Estado a los periodistas y a su seguridad. En estos días empezó a funcionar hoy mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Uruguay, y es uno de los casos que se denuncia reiterativamente. Entonces yo creo que hacemos bien en ponerle pantalla, en mostrar, en solidarizarnos, en hacer lo que ella hace, ¿no? Claro. En tratar de denunciar algo que, repito, de lo que se trata es de ver cómo se para, y la denuncia internacional funciona, ¿eh? Divulgar estas cosas, hacer que los medios lo repliquen y sobre todo darnos cuenta las diferencias, ¿no? Esto que tú decías, la distancia, cómo se puede trabajar de otra manera, y también poner el foco en los derechos y en que este trabajo es clave para la democracia. Se trata de la calidad de la democracia. La calidad de la democracia depende mucho de la libertad de los medios de expresión y de la posibilidad de que la gente conozca lo que realmente está pasando. Por último, Álvaro, se ha hablado mucho en Uruguay desde que la ley de la legalización de la marihuana, de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Ese camino que lleva adelante México desde el año 2006 y que ya ha dejado 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos en 10 años, estas cifras del 2016. Y algo que vemos también en Filipinas, en un país más lejano, pero que desde el 30 de junio de 2016 también el presidente Rodrigo Duterte inició la guerra contra el narcotráfico, que ya dejó más de 7.000 muertos y también desaparecidos. ¿Es la guerra contra el narcotráfico la solución para que dejen de suceder estas matanzas? Está demostrado que es un fracaso. Está demostrado que ha generado, además de muertes, el aumento del negocio, porque al final sigue el negocio siendo un negocio rentable y sobre todo encuentra la forma de zafar de la legalidad. Entonces yo creo que es tiempo, y lo está haciendo gran parte del mundo, no solo Uruguay, de probar otras alternativas. La represión, la negación de estos casos es al final más de lo mismo y ha demostrado no ser la solución. Bien, Álvaro, vamos a ver la segunda parte de la entrevista con Marcela Turati. Después nos vamos a ir a una pausa y ya viene Jorge para hablar sobre el Congreso del Partido Comunista en China. Yo soy privilegiada porque yo vivo en la Ciudad de México, entonces de alguna manera estoy más protegida, pero cuando viajo a algunos estados a hacer reportajes, pues sí, me pasa lo que viven los reportajes locales, ¿no? O sea, que te están siguiendo, que te dicen que te vayas, que no puedes seguir ahí. Pues a veces recibes una llamada o incluso quieres usar una página y ver una página del gobierno y te tienen bloqueada por alguna manera. O sea, en tu casa no puedes ver páginas de internet del gobierno. O sea, cosas así que pasan. A los celulares siempre les pasan también cosas raras. Pero pues, o sea, el grado de riesgo mío es muy poco en relación a los que tienen que vivir en territorios donde los narcos son sus vecinos, donde llevan quizás al niño a la misma escuela, a los niños a la misma escuela, o donde el funcionario que te amenazó, o sea, sabe bien dónde vives, ¿no? Entonces, sí es muy diferenciado, y los que se la juegan y a los que están matando más son a los periodistas locales. Cuando cubrí el hallazgo de una fosa donde había más de 200 cadáveres, llegó una señora y me dice: periodistas, ¿ya para qué vienen? Si nosotros decíamos que aquí desaparecía gente y que en estas carreteras estaban matando, ¿no?, a viajeros, porque eso era lo que pasaba. Y ella decía: parece que hablábamos desde abajo del mar y nadie nos escuchaba, ¿no? Entonces, ¿para qué vienen ya cuando están los cuerpos aquí?
Y bueno, esa frase se me quedó muy pegada, entonces yo siempre lo que pienso es que donde falla el periodismo, hay gente que está muriendo, o sea, hay algo que se está ocultando, hay mucho sufrimiento y se instala la muerte. El periodismo cuesta vidas, es como muy también difícil, ¿no? Hay gente que ha sido también asesinada por hablar, ¿no? O sea, porque es el único testigo de algún hecho y da una entrevista y lo matan. Esas como también son como de las cosas que hay que los periodistas tenemos que tener mucho cuidado, pero por otro lado sí, muchos colegas han sido y siguen siendo asesinados. Yo por lo menos conocí a 5 de ellos directamente, 2 de la revista donde yo colaboro y pues otros que son amigos. Y sí, pues todos saben el riesgo de hacer periodismo en México, que muchas veces se paga con la vida, el riesgo de ser un buen periodista, pero pues es como la misión que tenemos. Yo era como una periodista normal y hacía mis entrevistas y estaban, no sé, cubriendo conferencias y todo, pero cuando empezaron a matar a colegas y veíamos pues que la gente no salía a la calle y que no había un llamado de atención y que nadie investigaba, pues nos empezamos, o sea, como que nos empezamos a juntar muchos y dijimos, alguien tiene que decir, alguien tiene que denunciar. Entonces, así como hacemos, pues no sé, puedo estar en la mañana escribiendo en la redacción mi nota y en la tarde podemos estar protestando afuera de la sede del gobierno de Veracruz, que es un estado donde han sido asesinados muchos periodistas, o haciendo una subasta para periodistas desplazados, o haciendo una colecta para la familia del colega que acaban de matar. No sé, o sea, como que siempre haciendo cursos de entrenamiento para las nuevas situaciones a las que nos enfrentamos, o recibiendo una llamada de que alguien está en riesgo, de que hay que sacarlo rápido de donde está, y entonces pues toca hacer puente con las organizaciones internacionales para ver quién se encarga, pero pues no es porque lo hayamos querido, y yo extraño mucho seguir reporteando, o sea, me gustaría no poder concentrarme todo mi tiempo en reportear y en hacer lo que me gusta, pero pues ahora nos está tocando tan duro que todos, o sea, que cada vez hay más conciencia de que hay que ser periodista y hay que defender la libertad de expresión. Con más de 1.300 millones de habitantes y la tercera superficie más extensa del mundo, China es hoy una potencia militar, industrial y económica, decidida a disputar el liderazgo del mundo. Luego de 4.000 años de la dinastía imperial, una revolución instauró la República de China recién en 1911. En el año 1927 comenzó una intensa guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas, conflicto que se detuvo cuando el país fue atacado por Japón. Comunistas y nacionalistas se unieron para enfrentar al enemigo externo, y una vez que los nipones fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, se reanudó la guerra civil, que culminó en 1949 con el triunfo de los comunistas. Entonces, el Estado quedó en manos de un único partido que impuso la dictadura del proletariado, dirigida por el popular líder campesino Mao Zedong. El nuevo gobierno realizó una gigantesca reforma agraria, estatizó los medios de producción en las ciudades, activó un intenso programa de alfabetización y se alineó con la Unión Soviética. Ya en la década del 50, Mao quiso acelerar el crecimiento económico y lanzó extravagantes medidas enmarcadas en lo que llamó el Gran Salto Adelante. Entre ellas, el asesinato masivo de gorriones, dado que estos se comían los cultivos, poner a la gente a producir acero en hornos caseros con el objetivo de superar a Inglaterra en la producción de este material, y terminar con las viviendas para obligar a las personas a vivir y trabajar en grandes comunas bajo estricta vigilancia. Por varios motivos, estos planes fracasaron y China ingresó en una era de hambruna en la que murieron decenas de millones de personas. Por eso, el Partido
esto apartó a Mao del poder. Pero a mediados de la década del 60, el líder chino lanzó la revolución cultural. Apoyado en adolescentes que crecieron considerando a Mao un dios, el dirigente dio la orden de hostigar a padres, profesores y dirigentes comunistas, a los que dijo que era necesario denunciar y sancionar porque se habían vuelto burgueses corruptos y derechistas. De este modo, se inició una nueva guerra civil que destruyó la economía, paralizó el país y apartó del poder a los principales funcionarios comunistas. Cientos de miles de personas murieron en los enfrentamientos y en medio de este caos, Mao logró hacerse otra vez con el control del país. El gran timonel falleció el 9 de septiembre de 1976 y con él se terminó de apagar la revolución cultural. Industrialización, hambruna, represión, reparto de tierras, un espectacular incremento de las tasas de educación y una revalorización del país en el escenario internacional caracterizaron la primera etapa del régimen comunista chino. Vamos a seguir conociendo la historia de China, pero ahora nos vamos a adentrar en la era más contemporánea. ¿Qué sucedió post-Mao Zedong? Luego de la muerte de Mao, fueron detenidos sus principales colaboradores, responsabilizados por los crímenes cometidos durante la Revolución Cultural. Deng Xiaoping fue quien tomó el poder, dando por finalizado el experimento de las comunas, atenuando el control sobre la vida de los ciudadanos y favoreciendo la apertura de la economía. Así, China vivió una verdadera explosión económica en el campo y las ciudades, inaugurando un modelo de socialismo de mercado, en el cual el Estado no domina toda la economía, pero sí habilita, regula y controla las iniciativas privadas. En este marco de reformas, estudiantes, intelectuales y activistas comenzaron a reclamar más democracia política, manifestaciones que culminaron en el año 1989 con la masacre de la Plaza Tiananmen, en la que murieron cientos de personas. Desde entonces, las reformas y el desarrollo económico se mantuvieron, pero el Partido Comunista sigue concentrando el poder político. A su vez, la calidad de vida de los chinos crece constantemente. Por ejemplo, se calcula que en las últimas décadas más de 200 millones dejaron de ser pobres. En 2013, Xi Jinping asumió la presidencia y ahora, en la inauguración del 19º Congreso del Partido Comunista Chino, el presidente aseguró que el gobierno protegerá los derechos legítimos y los intereses de inversionistas extranjeros. Llamó a combatir las palabras y actos capaces de socavar el poder del partido y el sistema socialista. Condenó la corrupción y destacó la importancia de reforzar el poderío militar y la presencia china en el extranjero. Xi Jinping también defendió el llamado socialismo de mercado y abogó por un país que siga basándose en el marxismo para convertirse en una potencia socialista y moderna. Bien, y para dialogar sobre este socialismo con características chinas, como lo define Xi Jinping, nos complace recibir al doctor en Relaciones Internacionales, especialista en comercio exterior. ¿Cómo estás, Ignacio Bartesay? Bienvenido. ¿Cómo anda, Jorge? Gracias. Bien, un gusto. ¿Qué podemos reflexionar sobre este Congreso del Partido Comunista que define líneas de acción a 5 y más años? ¿Cuáles son las novedades que vos ves en este mandato de Xi Jinping? Sí, diría que este Congreso se realiza cada 5 años y hay primero una renovación de lo que es el Comité Central, ¿no? Casi estos 3.000 delegados eligen en definitiva un cuerpo de 200 y pico de integrantes del comité, que después elige un comité más reducido, un politburó, digamos, más reducido, donde se ratifica también el secretario general. O sea, lo que va a ocurrir es que por 5 años más está Xi Jinping en el poder, ¿no? Y también es importante porque lo que este Congreso ratifica es la línea de gobierno. O sea, cómo viene Xi Jinping, que además tiene una personalidad muy fuerte, un liderazgo muy marcado, y entonces lo quiere reconfirmar. Incluso lo puede confirmar renovando, reformando la Constitución, ¿no? Donde la doctrina Xi Jinping pasa a tener el peso que podría tener, por ejemplo, Deng Xiaoping o Mao Zedong, ¿no? Entonces estamos hablando de un líder muy relevante para China en este momento. Socialismo con características chinas para la nueva era. Así lo definía en su discurso del miércoles pasado.
¿Qué significa? Un discurso de 3 horas, pero De 3 horas. ¿qué podemos sintetizar? Sí, bueno, esto de la nueva era fue lo más repetido, es parte de su doctrina, tiene que ver con una China con un nuevo posicionamiento en el mundo y también con cambios al interior, ¿no? Esto es, preocuparse por una China que ya va a estar mucho más basada en la innovación y en el desarrollo, mucho más preocupada por el medio ambiente, mucho más preocupada en la internacionalización. Esto tiene que ver con la moneda, pero también con su gran obra, la que lanza en 2013 Xi Jinping, que tiene que ver con la ruta de la seda terrestre y marítima, que es una son megas obras de inversiones que lo que van a permitir es una China que tenga un contacto directo con Europa a través del Medio Oriente y de África, ¿no? Entonces, también una ambición muy fuerte en política internacional, porque es cierto que se ha creado, sin ir en contra del orden establecido, Xi Jinping ha creado instituciones paralelas. Las ha creado con el Banco de Inversión en Infraestructura, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que es un proyecto tremendo que ha captado la atención internacional, y también con los BRICS, con la institucionalidad que creó en el marco de los BRICS. Además a eso se complementa un mega acuerdo que le compite al TPP, que Trump en un error estratégico se retira del TPP. Bueno, este TPP también tiene su modelo asiático que se llama RCEP, que es nada más y nada menos, Jorge, que 16 economías, o sea, que es China, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, más las 10 del sudeste asiático, e India, que sería el primer acuerdo que involucra a China con India. Por lo tanto, lo que estamos viendo es claramente una nueva era. Y desde el punto de vista político también podemos destacar, por ejemplo, el hecho de que integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es un miembro permanente con derecho a veto. Esto también le da junto a Rusia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, es una de las naciones más poderosas de la Tierra desde el punto de vista político también. Es allí donde se definen los conflictos. Por supuesto que allí está muy presente, está muy presente en los conflictos, por ejemplo, en Corea del Norte. Por supuesto. Tiene un papel clave, porque por supuesto que el modelo de Corea del Norte tiene mucho que ver con China y el sostén de Corea del Norte tiene mucho que ver con China, con la compra del carbón de Corea del Norte. Pero también te agrego que en lo político está esta Organización de Cooperación de Shanghái, que es muy interesante porque también es una relación con India, que incluso está también Pakistán. Imagínate el conflicto de India-Pakistán. Claro. Sin embargo, logró hace muy poco China y Xi Jinping relanzar también esta organización política, que por supuesto que no le compite al Consejo Permanente de Naciones Unidas, pero que sí tiene también cada vez más influencia en todo lo que es Asia, ¿no? Entre 1.300 y 1.400 millones de habitantes, la cifra no está clara, difiere. Sí. ¿Qué podemos esperar aquí, a mucha distancia de la República Popular China? Hay intereses, notoriamente hay inversiones en proyectos gigantes de infraestructura, notoriamente es el principal socio comercial de América Latina. ¿Qué podemos esperar por aquí a partir de ahora? Más China. Es una China que va a cerrar más acuerdos comerciales. Hoy los tiene solo con Chile, con Perú y con Costa Rica, pero va a avanzar con otros países. Uruguay podría haber avanzado. Si no existe. Brasil se interpuso allí. Brasil se interpuso. Para mí es un error que comete Uruguay porque, digamos, todas las mayores transformaciones que están pasando en el mundo están pasando en Asia-Pacífico. Hasta el 2030, el 70 y largo % del crecimiento del Producto Bruto Interno Mundial está aplicado por Asia-Pacífico y China explica el gran porcentaje. Todas las transformaciones en términos de patrón de consumo también. Las oportunidades que da el fenómeno de la urbanización, porque todavía resta pasar todo un Estados Unidos, o sea, más de 300 millones de habitantes del campo a la ciudad en China. Hoy ya tenemos más de 120 ciudades chinas que tienen la población de Montevideo. Las oportunidades, cuánto están consumiendo de carne, cuánto están consumiendo de lácteos, los alimentos preparados. O sea, para un país como Uruguay, que es competitivo en este sector, es fundamental mirar para China. Y también debemos seguir algo que es bien relevante, que es que China está cambiando esta lógica de te compro solo productos primarios y te vendo tecnología. No, está pensando también en cooperación, está pensando en asociatividad empresarial. ¿Por qué? Porque si uno observa lo que está ocurriendo en China hoy, producen aviones, producen todo lo que tiene que ver con energía, tienen tecnología, pero de última generación. Entonces van a cumplir un rol muy relevante en América Latina en espacios que han dejado Estados Unidos y Europa. Tú hablas de la ruta de la seda y enseguida me vino a la mente los proyectos gigantes que tiene América Latina, en algunos casos a través de empresarios, otra vez directamente. Uno es el famoso Canal de Panamá, del que se habla hace años, que competiría con el Canal de Nicaragua, que competiría con el Canal de Panamá. Y el otro, del que se habla menos, pero que se han firmado varios memorándums, y es un tren
bioceánico que llegaría del Pacífico al Atlántico atravesando Perú, Bolivia, Brasil, e incluso se habla de un ramal que llegaría hasta aquí abajo, Paraguay y Uruguay. Sí, son megaproyectos que plantea China, algunos muy polémicos. En el caso de Nicaragua, el canal de Nicaragua es muy polémico porque además el que invierte fundamentalmente en China es el Estado y en el exterior es el Estado. Este proyecto del canal de Nicaragua es una empresa privada, ¿no? Hay allí algunos inconvenientes, no se sabe qué va a terminar ocurriendo. Es cierto que China tiene que ratificar también muchos de los proyectos que lanza. Ahora, eso no quiere decir que la ruta de la seda no sea ya una realidad, porque los puertos y los trenes ya están. Ya hay muchos, 60, 70 mil millones de dólares invertidos, ¿no? De un entorno que se prevé que puede llegar a 350 mil millones en los próximos años, ¿no? Es muchísimo dinero. Digamos, hay ya un curso, ¿no? Por supuesto que América Latina, la ruta de la seda la ve un poquito más alejada, podrían estar estos proyectos puntuales, pero ya China tiene una presencia comercial, como decías, es el primer o segundo socio de gran parte de los países de América Latina, pero también financiera. Los bancos chinos financian fuertemente a los proyectos privados de América Latina. Lo que sí falta ratificar es un poco las inversiones, donde a mí me parece también que tenemos que cuestionarnos si en América Latina tenemos una visión común de cómo captar las inversiones de China o estamos también un poco desordenados en ese sentido. Y en el caso específico de Uruguay, que algo ya mencionaste, se coloca gran parte de nuestra producción allá. Podemos repasar un poquito cuáles son los principales componentes y qué podríamos mejorar en ese intercambio. Hoy la carne, ya somos el principal proveedor de carne congelada bovina a China, ¿no? Somos el principal proveedor mundial en lo que va del año, ¿no? Podemos todavía aumentar esto, pero se exporta soja, se exporta carne, se exporta celulosa, se exportan algo de lácteos, se exporta lana, esos son los madera, esos son los productos clásicos. Pero digo, las oportunidades en qué están. Si uno cruza la información de qué le provee hoy Australia, Nueva Zelanda o incluso qué están exportando Brasil y Argentina también a China, vemos que hay una gran potencialidad en alimentos procesados. Y es ahí donde comparativamente tenemos restricciones arancelarias. Y es por eso que por ejemplo, con Nueva Zelanda, con Australia. Exacto, que ya tienen acuerdos con China y que los están profundizando en este megabloque que te decía que se llamaba RCEP, ¿no? Por sus siglas. Entonces, el desafío está en que estamos muy lejos, naturalmente, eso no lo podemos cambiar. Sí podemos generar ventajas arancelarias. Y, por supuesto, hay gran oportunidad en servicios, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es la contrapartida? Bueno, abrir una economía uruguaya. Sí, está bien, pero la competitividad china ya le pasa por arriba hace mucho tiempo a la protección arancelaria uruguaya. Entonces, pensar que la industria textil o de calzado o vestimenta uruguaya se va a ver afectada por un TLC con China, son razones más estructurales que explican eso. Y además China progresivamente está produciendo cada vez más bienes de contenido tecnológico alto. Entonces, todas las encuestas de expertos asiáticos te dicen que en 20 años China va a ser un Japón, un Corea. Por lo tanto, te va a poder dar insumos tecnológicos que hoy no tenés. Un ejemplo práctico, los teléfonos inteligentes chinos están ocupando cada vez más una parte más amplia de mercado, Pero ¿no? por supuesto, pero también próximamente estamos viajando en aviones chinos, que ya están produciendo aviones chinos. En lugar de estar en Boeing o en Airbus, vamos a tener aviones chinos. Por lo tanto, es una potencia que nos va a seguir deslumbrando por 25, 30, 40 años más. Ignacio, muchas gracias por tu presencia hoy. Siguen Maxi y Álvaro. Álvaro, ahí escuchábamos a Ignacio hablar de la fuerte figura de Xi Jinping y de un posible acuerdo con Uruguay y de todo lo que está moviendo China. ¿Qué opinás vos al respecto? Sí, yo complemento totalmente el informe de Ignacio porque creo que él puso los énfasis, además del el análisis del Congreso, lo que es hoy el papel de China. Hay un poco de moda con China, ¿no? Y yo creo que todos quieren comerciar con China, es un mercado gigante, es la gran explicación. Y yo creo que también hay que pensar en algunos riesgos. Se refería él a la reprimarización, es decir, el efecto China en América Latina en los últimos 15 años, comprando commodities, elevando los niveles de la materia prima que vende básicamente América Latina, nos llevó a que fuera muy atractivo seguir haciendo ese tipo de producción. Y tiene que ver con los recursos naturales. Un ex ministro uruguayo, cuando le preguntaban, y Ignacio hablaba de los rubros que exporta Uruguay a China, ¿no? Se decía, bueno, ¿qué exporta Uruguay? Soja, carne, celulosa, arroz, lácteo. Él decía, no, exporta agua. Es decir, todos estos productos tienen un uso intensivo del agua. Claro. Y eso lo tienen muy claro los chinos, que tienen problemas con el agua dulce y que hacen exactamente la lógica al revés. Evitan
producir productos que le generen ese tipo de problemas. Porque, lo decía también Ignacio, hay un cambio de paradigma en China que tiene que ver con cuidar el medio ambiente y últimamente con respetar los derechos laborales, que son los dos elementos que caracterizaron el tipo de exportación de China. Se decía, siempre estuvo muy complicado eso. claro, China es competitivo porque los costos laborales son bajos. Bueno, noticia de último momento, ya no es así. Paraguay tiene costos laborales más bajos que China. Bueno, ahora se hablaba con la reforma laboral de Brasil, de que Brasil se va a transformar en el nuevo China con esta reforma laboral. Y yo diría que atrás de Brasil va a venir Argentina. Entonces, que habló Macri sobre eso. Sí, cuidado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La transformación de China es sustantiva en términos de lo que hasta ahora creíamos era el paradigma de competencia de China, pero sin embargo, a pesar de ese desarrollo tecnológico y de intentar cambiar ese paradigma, sigue tratando, sobre todo América Latina, como un proveedor de recursos naturales, y eso nos llevó a una reprimarización de la economía, aunque está este vector de encontrar elementos de complementación en materia, yo diría que más que un TLC, con China habría que aprender a complementar aspectos que nos permitan desarrollar sectores en donde podamos agregar valor. Pero quiero volver a Chomsky, ¿no? Que lo hemos usado mucho en estos programas. Chomsky ponía en entredicho esto del liderazgo. Liderazgo económico, comercial, sin duda. Es la potencia emergente la que va a explicar gran parte del comercio internacional. Financiero en parte también, cada vez más. Tecnológico no tanto, porque sigue habiendo en las matrices del norte, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, la gran captación de la innovación tecnológica. Político, ¿es nuestra referencia? Acabamos de ver la discusión sobre el Congreso. Yo no quiero ese modelo para Uruguay. Eso no es democracia. Entonces, ¿es una referencia política? Yo diría que no. ¿Es una referencia cultural? Miren, la mayoría de los chinos se quieren parecer a los europeos y a los norteamericanos. No los norteamericanos y los europeos parecerse a los chinos. Y por último, potencia militar. No lo es. Por supuesto que tiene una capacidad militar enorme, pero no juega ese juego. Es más, yo diría que China en gran medida juega el juego de la paz. Hoy es un país clave para explicar la paz en el mundo, sobre todo en el conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. La garantía para que no se vaya de mambo Corea del Norte es Estados Unidos, que tiene, es China, que tiene un enorme interés en la paz en la región. Y además, lo decía Ignacio, China es el gran ganador del error estratégico que está cometiendo Trump de encerrar a Estados Unidos, de volver a hablar del proteccionismo. Entonces, yo diría que hay que tener un poquito de cuidado cuando se pone tan rápidamente a China como una referencia. Yo creo que efectivamente es una potencia emergente, pero por suerte el mundo es mucho más que comercio y hay que mirar con mucho cuidado las referencias que tomamos y por supuesto aprovechar las oportunidades, pero tampoco, digamos, mirar con una especie de no sé, de deslumbramiento realidades que deberíamos matizar a la hora de tomar como referencias. Álvaro, muchas gracias. Nos reencontramos el lunes que viene. Hasta el lunes. Muy bien. Ahora vamos a ir a una pausa y luego vamos a seguir hablando de China desde otro aspecto y un poquito de lo que sucedió en Argentina este fin de semana. Ya volvemos. Tercer, sí. Sí, adelante. No, toda tuya, favor, Jorge. Tercer bloque, 7.000 millones. En este caso nos proponíamos repasar algo de las redes, Sí, ¿verdad? porque les recordamos que pueden participar en 7.000 millones a través de Twitter, en @7M millones, y por el celular, donde estamos recibiendo muchos mensajes, el 092-1040-74, mensajes que nos llegan de todo el país, de Fraiventos, de Paysandú también. Gente que habla de que estuvo viviendo en Estados Unidos, Francisco, por ejemplo, y que le horrorizaba ver todo este tema de la matanza a los periodistas. Personas también acá que se enganchan con el tema de China. Un mensaje que nos llega recién de Ricardo de Villa Española, a quien le mandamos un saludo. Así que 092-1040-74 para participar de 7.000 millones, Jorge. Bien, siguen llegando mensajes. Momento de ver a China desde otro punto de vista. Algo anticipaban Álvaro e Ignacio Bartizay respecto a la evolución tecnológica, ¿no? Fíjense lo que están haciendo, por ejemplo, en energías renovables, lo que están haciendo en materia de autos eléctricos, energía solar y eólica, como decíamos. Vamos a repasar en este informe el punto de vista innovador de la economía china.
Las ventas a nivel nacional en China de vehículos de nuevas energías ascendieron a 53.500 en agosto, con un incremento de 122% respecto a 2016, según la Asociación de Autos de Pasajeros de China. En lo que va de 2017 se han adquirido 250.000 unidades, lo que representa un avance interanual de 93%. China es actualmente el fabricante y vendedor de autos eléctricos más grande del mundo. Es uno de los pioneros en desarrollar coches de nuevas energías para frenar las emisiones y trabaja en un esquema de eliminación de la producción y oferta de autos de combustible fósil. Esto presiona a las automotoras del resto del mundo a mantenerse en sintonía. Beijing ya exigió que para 2025 1 de cada 5 autos que se vendan en China deberá utilizar energías alternativas. Emitió además nuevas regulaciones que obligan a las automotrices mundiales a vender más vehículos impulsados con energía alternativa en el país si quieren seguir vendiendo autos impulsados por combustibles fósiles. En ese país se compran más autos de la marca General Motors que en Estados Unidos, de donde es originaria la marca. Las automotoras mundiales también están llevando a China una gran parte de su investigación, desarrollo y producción de autos eléctricos. A la vez, China los presiona para que compartan esa tecnología con sus socios locales. El país también es gran impulsor de la energía solar y eólica. Ambos sectores podrían atraer inversiones por 782.000 millones de dólares hasta 2030, mientras el país intenta cumplir con sus objetivos de energía renovable. China se ha comprometido a aumentar el uso de energía que no proceda de combustibles fósiles hasta que represente al menos el 20% del consumo total a fines de la próxima década, frente al 12% que representaba en 2015 en el marco de sus esfuerzos para combatir la contaminación atmosférica y que las emisiones de dióxido de carbono alcancen un techo alrededor del año 2030. La energía solar y eólica podrían reducir el consumo de combustibles fósiles en casi 300 millones de toneladas anuales de carbón estándar a finales de 2030, cantidad equivalente al consumo total de energía primaria de Francia, según estimaciones de las autoridades chinas. Bien, hasta acá el trabajo respecto a la República Popular China. Y la semana que viene, ya nos estamos despidiendo, estamos cerquita del final. La semana que viene uno de nuestros temas centrales va a ser la República Argentina. Sí. Tanto el ángulo electoral de ayer como lo que está sucediendo con el caso Santiago Maldonado. Sí, que se esperaba que también tuviera repercusiones en estas elecciones legislativas que se hacen a la mitad del periodo para renovar parte de la bancada. Bueno, en lo que tiene que ver con los senadores, el gran triunfador fue Esteban Bullrich, que en la provincia de Buenos Aires le ganó a quien fue expresidenta, que fue la presidenta de Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner. Pero cambiemos, el partido del presidente Mauricio Macri fue el gran ganador a nivel nacional. De las 23 provincias, el oficialismo se quedó con 13 de ellas, incluida la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente se quedó con las 5 principales jurisdicciones del país, algo que recuerdan los analistas políticos no pasaba desde hace unos 30 años. Por lo tanto, hay una consolidación, aunque no logra mayorías absolutas. Va a tener una bancada muy potente para intentar aplicar su proyecto y obviamente, seguramente, para buscar una reelección dentro de 2 años. A pesar de haber perdido la provincia de Buenos Aires con Esteban Bullrich, la expresidenta Cristina Fernández obtuvo una banca en el Senado, lo cual le permite tener fueros, ¿no? Porque ahora era muy cuestionada por la justicia y fue imputada en varias causas. Cristina Fernández, que de esta forma vuelve a la vida política. A nivel de diputados, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien ganó fue la candidata también del oficialismo, Lilita Carrió. Elisa Carrió, sí, que llegó al 50% de los votos. 50% de los votos. Sí, y se ubicó de esta forma confirmando este triunfo de Macri, que conectándolo con el otro tema, con el de Santiago Maldonado, generaba mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué iba a suceder? Cristina Fernández aparecía como la candidata más fuerte según las encuestas, se la mostraba como una posible ganadora, y ayer en las elecciones es Esteban Bullrich quien termina ganando esa lucha mano a mano entre él y Cristina
Cristina Fernández para ocupar esa bancada en el Senado. Muy bien, el próximo lunes, 21 horas, este va a ser uno de los temas centrales de 7.000 millones. Ya les hacemos la invitación. Sí, y nos vamos con música argentina, con un tema de la Versuit Vergarabat, la argentinidad al palo. Nos pareció que estaba bueno cerrar el programa con música argentina. Nos reencontramos el próximo lunes. Cómo no, que pasen bien. Chao.